Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto el poder estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy me dejaron solo, mi esposa se sintió un poco mal y solo teníamos este día para grabar. Así que, pues bueno, vamos a darle, esto no puede parar. Así que, pues nada, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, hoy vamos a seguir estudiando acerca de la vida de Daniel. Vamos a seguir estudiando el libro de Daniel. Sabemos que ya llevamos varios episodios tocando este tema, pero Daniel y su vida, su historia, es uno de los temas que yo creo que te tienes que quedar un rato. Es uno de los temas en los que Dios quiere que nos quedemos un rato, y más en estos tiempos que estamos viviendo. La semana pasada estuvimos viendo acerca de no doblegarnos ante los ídolos que este mundo está levantando y va a levantar. Estuvimos estudiando acerca de cómo confrontar al anticristo desde ahorita y qué importantes son las disciplinas espirituales que tenían Daniel y sus amigos para poder permanecer fieles hasta el fin. Y bueno, hoy, el capítulo pasado, estudiamos, esto es el capítulo 3, y ahora vamos a estudiar el capítulo 4. Espero ahí puedas tener tu Biblia. Está un poco raro estar solo, pero bueno, vamos a darle. El capítulo 4 refleja mucho el corazón de Nabucodonosor. De hecho, es una porción de la Biblia que está escrita por él, y es algo asombroso lo que Dios hizo en la vida de este rey, que comenzó siendo un tirano, que comenzó orgulloso, comenzó siendo un rey que quería adoración para él. Y bueno, vemos aquí cómo el Señor lo confronta, y justamente quisimos llamar este episodio El cielo gobierna, porque es claro que aunque este rey era súper poderoso, hay un rey de reyes que está sobre encima de este rey y sobre encima de todos los gobiernos de la tierra. Y es lo que vamos a poder estar estudiando en este capítulo 4. Vamos a leerlo un poco y vamos a ir desmenuzándolo. Este formato del episodio de hoy no va a ser tanto podcast, va a ser más enseñanza, y espero puedas quedarte hasta el final. Bien sabes que nos puedes mandar comentarios, podemos aprender juntos, y pues bueno, vamos a acercarnos con humildad a la palabra de Dios y vamos a darle con todo. Dice: el rey Nabucodonosor sueña con un árbol. Y aquí vemos cómo el rey lo está narrando. Y dice: el rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo: paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Este capítulo de la Biblia es como un testimonio del rey Nabucodonosor. Y dice: cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas son sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Finalmente, Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño. Vemos que en los primeros capítulos de este libro, el rey Nabucodonosor le había cambiado el nombre a Daniel por Beltasazar. Y ahorita podemos reconocer la humildad de Nabucodonosor después de haber sido tratado por Dios, que reconoce que el nombre verdadero de Daniel es Daniel. Entonces, es algo impresionante cómo vemos ya la humildad de este rey, cómo vemos que el Señor ya procesó su corazón y el Señor lo tuvo que humillar para que él entendiera. Y quiero, antes de comenzar antes de seguir leyendo, quiero irme al capítulo 3 para ver cómo quedó la historia en el capítulo pasado. Y vemos que los amigos de Daniel habían salido del horno de fuego. Dios los libera. Se ve que ahí Jesús se presenta en ese horno de fuego y Dios los libera. Y Nabucodonosor dice en el versículo 29:
Por lo tanto, yo decreto, si alguien cualquiera que sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Vemos que Nabucodonosor ya había visto milagros de parte de Dios. Ya había visto que Daniel fue el único capaz de interpretar su primer sueño. Ya había visto que cuando él levantó esta estatua, los amigos de Daniel no se postraron a adorarla y Dios los libró del horno de fuego que fue calentado 7 veces más. O sea, él ya había visto maravillas de Dios. Sin embargo, en el capítulo 4, que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy, vemos cómo Nabucodonosor, a pesar de haber visto todas las maravillas que Dios ya había hecho, a pesar de haber reconocido que había poder en el Dios judío, a pesar de que ya había hasta decretado, ¿no?, que cualquiera que hablase en contra de ese Dios judío, su casa iba a ser reducida e iban a ser muertos en pedazos. Ya había dicho este decreto. Vemos que Nabucodonosor no entendió y vemos que aquí su corazón está lleno de orgullo. El capítulo 4 lo va a narrar así, ahorita vamos a seguir leyendo, pero vemos que este rey se creía tan poderoso y estaba por encima de todos los gobiernos de la tierra, que lo que más le costó, a pesar de haber visto los milagros de parte de Dios, le costó mucho reconocer una autoridad que estuviera sobre de él, ¿no? Y había mucho orgullo en su corazón. Y vemos que es la tendencia del ser humano, nos gusta mucho tener el poder, ¿no? Nos gusta, nuestra tendencia, nuestra naturaleza caída, nuestra carne anhela poder. Y vemos que cuando una persona llega a autoridad, pues realmente es una posición en la cual tu corazón se puede pervertir, tu corazón puede caer y llenarte de deseo de más y más poder. Y nos cuesta mucho cuando estamos en autoridad, nos cuesta mucho someter nuestra autoridad a otra persona, incluso a Dios, ¿no? Entonces es importante reconocer la autoridad de Jesús como Rey de las Naciones, y también es importante nosotros tener autoridades espirituales. No sé en qué posición estás en tu trabajo, en tu misma familia, si eres hombre de la casa, eres esposo, pues tú tienes cierta autoridad, todos tenemos cierta autoridad, pero es importante en la vida de un cristiano tener autoridades a las cuales rendir cuentas. ¿Por qué? Porque eso va procesando tu humildad. A los seres humanos nos cuesta mucho someternos a autoridad. Y vemos que eso es lo que le pasó a Nabucodonosor, a pesar de haber visto todos los milagros de parte de Dios, a pesar de haber visto cosas asombrosas y reconocer que había poder en el Dios judío, él sigue sin poderse someter a Dios por el orgullo que había en su corazón. Y vemos que Dios trata con él de una manera muy, muy fuerte. Y si vemos el versículo 4, vamos a seguir leyendo desde ahí. Y entonces, perdón, vemos el versículo 4. Dice: yo vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que explicaran el significado del sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos, los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Finalmente Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño. Le dije: Beltasazar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Y vemos aquí que él reconoce que el espíritu del Dios vivo, de los dioses santos, que él lo menciona así en su ignorancia, vive en Daniel. Y en el versículo 10 dice: mientras estaba acostado en mi cama soñé esto y vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenían abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Luego, mientras soñaba, vi un mensajero, un santo, que decía desde el cielo. El mensajero gritó: talen el árbol y córtenle las ramas, sacúdanle las hojas y desparramen su fruta. Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna.
que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo. Durante 7 periodos de tiempo que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana, pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenaron los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna a los reyes del mundo y los entrega a cualquiera que le elija, incluso a las personas más humildes. Vamos a hacer una pausa aquí, porque estamos viendo que aquí la narrativa bíblica nos permite apreciar que hay un gobierno que gobierna todas las naciones de la tierra. Hay un gobierno por encima de las autoridades terrenales, de los gobiernos de los poderosos. Y ese es el gobierno del Dios vivo, ese es el gobierno del Dios judío. Y vemos que en el versículo 18, vamos a seguir leyendo: Beltasazar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo, porque el espíritu de los dioses santos vive en ti. Justamente vemos que Nabucodonosor tiene este otro sueño y es representado él con un árbol. Su reino es representado con un árbol que al principio tenía fruto, estaba súper grande, estaba frondoso, los animales se recostaban a tomar de su sombra, pero vemos que en un momento un ángel viene y lo corta, ¿no? Pero vemos también la narrativa de que Dios iba a estar tratando su corazón por 7 periodos de tiempo, para que Nabucodonosor aprendiera humildad y aprendiera a reconocer que había un Dios encima de su gobierno, que él no era tan poderoso como creía. Y vemos que ahorita las naciones se están levantando en contra de Dios, pero va a llegar el día en que todas las naciones de la tierra van a reconocer que hay un Dios por encima de todos los gobiernos de este mundo, que no hay ser humano tan poderoso que se pueda oponer al Dios judío, al Dios que vive y reina por siempre y para siempre. Él es el todopoderoso y Él está encima de cualquier gobierno de la tierra. Y esa es la narrativa del capítulo 4 de Daniel. Y vemos aquí que en el versículo 19 Daniel empieza a explicar el sueño y vemos que Daniel ya tenía cierto aprecio por Nabucodonosor, tanto así que no le quería, como que le costó mucho trabajo decirle lo que significaba. Y vemos también que Daniel dice: híjole, ojalá no fuera para ti, Nabucodonosor, lo que está revelando este sueño, lo que Dios va a hacer en un futuro. Ojalá no fuera para ti, porque podemos ver que Daniel le tenía ya cierto aprecio a Nabucodonosor, lo respetaba. Pero, pues bueno, vamos a seguir leyendo. Al oír el relato, Daniel, también llamado Beltasazar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo: Beltasazar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Beltasazar respondió, aquí vemos esa parte: mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a enemigos y no a usted. Y lo empieza a explicar. Vamos a ver ya la interpretación del sueño y me encanta esto. El árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenían abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol es usted, su majestad. Pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso, su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía: talen el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales del campo durante 7 periodos. Esto significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que le elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Aquí vemos el título de este episodio del podcast: el cielo es el que gobierna. Podemos creer que nosotros como seres humanos tenemos algún tipo de gobierno, y sí, Dios nos ha permitido gobernar, pero siempre tenemos que reconocer que quien está por encima de todos los gobiernos de la tierra es el Señor.
Y Nabucodonosor tuvo que ser tratado de esta forma por Dios porque él se creía el más poderoso del mundo y no quería reconocer la autoridad de Dios sobre su reinado. Y vemos que aquí Daniel lo confronta y lo anima a reconocer el poderío de Dios por encima de su poderío. Y en el versículo 27 dice: Rey Nabucodonosor, por favor acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Daniel le advierte a Nabucodonosor: hey, sométete a Dios. Deja tus pecados. Ayuda a los pobres. E igual tú puedes seguir prosperando si te arrepientes. Daniel estaba haciendo un llamado al arrepentimiento a Nabucodonosor, este rey que tenía tanto poder en esa época. Reconocía que Dios era poderoso, reconocía la autoridad que había en Dios, reconocía también los milagros que solo Dios podía hacer, porque él era muy consciente después de haber pasado por la primera interpretación del sueño y el horno de fuego. Hasta este punto, pues él ya había conocido el poder de Dios. Sin embargo, no quería someterse, no quería someter su autoridad a la autoridad superior que viene del cielo, porque realmente el cielo gobierna. Y hoy vemos eso, las naciones en rebeldía se están levantando en contra de la soberanía de Dios, se están levantando en contra de eso. Y son muy pocas naciones que reconocen que el cielo gobierna. Y es por eso que el mundo está como está. Y lo que hablábamos la clase pasada, el anticristo es un espíritu de rebeldía, es totalmente rebelde y se opone a todo lo que Dios ha decretado, se opone a todo el plan de Dios. Y vemos que si Dios escoge un pueblo, el anticristo va a hacer todo por exterminarlo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ese es un espíritu rebelde. Y vemos que esa rebeldía ya está operando en todas las naciones. Ahorita todas las naciones de la tierra se están levantando con un mismo sentir. Y este sentir es apoyar a Palestina. Y ojo, no quiero decir que estemos en contra de Palestina, como lo decíamos el episodio pasado, pero Dios decretó que Él iba a gobernar desde Sión. Ese es el plan desde un inicio. Ese era el plan, ese sigue siendo el plan y ese va a ser el plan. Entonces ahorita vemos que todas las naciones se levantan con el espíritu del anticristo a querer oponerse a la autoridad de Dios, oponerse a esa autoridad. Y vemos la soberbia en las naciones, la soberbia que tenía Nabucodonosor en este momento. Y podemos ver que después en los capítulos que siguen de Daniel, en el libro de Apocalipsis, los evangelios, todo lo que habla acerca del fin de los tiempos, los 150 capítulos, todos esos capítulos que Dios dejó, toda esa profecía bíblica, nos está mostrando el plan de Dios para que las naciones reconozcan que el cielo gobierna. Por eso es importante nosotros reconocerlo y nosotros como cristianos también someternos ante autoridad. Conozco muchas personas que están en autoridad en las iglesias que no se someten a otras autoridades, que no tienen pastores, pastores que no son pastoreados, pastores o gente que está, profetas, apóstoles, gente que tienen una autoridad en la iglesia que no se someten ante otra autoridad, ante un consejero, ante alguien que les pueda poner altos. Y vemos esa tendencia porque es el corazón del ser humano. No nos gusta tener autoridades encima de nosotros. Yo, por ejemplo, ahorita, pues gracias a Dios, nos permitió ahorita tener un negocio en el cual pues somos emprendedores, somos nuestros propios jefes, se puede decir así. Pero sí tuvimos como esa tendencia a decir qué chido, ya no tenemos nadie que nos diga qué hacer, pero me he dado cuenta que en el corazón de Dios siempre está el buscar, el que nosotros busquemos tener autoridades espirituales y sobre todo reconocer que Él está por encima de todo. A veces cuando los seres humanos empiezan a tener puestos de autoridad, empiezan a tener posesiones materiales, se creen súper poderosos, pero tenemos que reconocer siempre que Dios está por encima de todo y que si Él quiere nos puede quitar todo y nos puede dejar en un momento sin nada, como le pasó también a Job. Como le pasó a Job, él tenía todo lo que un ser humano pudiera querer, pero sin embargo Dios le permitió a Satanás probarlo y quitarle todo. Y vemos que Job se mantenió fuerte y hasta el fin de esa prueba
y reconoce, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A través de todo eso, Job pudo conocer a Dios. Pero no todos son como Job. Y vemos que Nabucodonosor no era como Job, más bien no reconoció que había una autoridad por encima de él y su corazón estaba enorgullecido y Dios lo tuvo que hacer como las bestias, ¿no? Dios lo tuvo que mandar a vivir como un animal para humillar su corazón y que él pudiera reconocer que había un Dios que gobernaba desde el cielo. Y vemos desde el versículo 28, dice: sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real Babilonia y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia, edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Wow, aquí vemos esta soberbia de parte de Nabucodonosor. Él decía: yo creé todo esto, esto no me lo dio Dios, yo fui el que lo hice, y veía todo el esplendor de su reino. Y para Dios eso no es nada, para Dios no es nada, o sea, los seres humanos somos polvo para Dios. El versículo 31 dice esto: mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerán pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana, comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Vemos que aquí el sueño y la interpretación de Daniel se cumple al pie de la letra porque Nabucodonosor no reconoció. Él en cierto momento su corazón se llenó de soberbia, de orgullo y dijo: todo este reino lo creé con mis propias manos, vean la majestuosidad. Y en ese justo momento Dios le dice: hasta aquí, es tiempo de humillarte. Y lo volvió igual que una bestia, lo exiliaron de la sociedad humana y vivió como un animal. Y así Dios tuvo que tratar su corazón para que él reconociera que había un rey en los cielos que gobierna. Y eso es la narrativa que va a estar sucediendo en los próximos tiempos. Eso es la narrativa de lo que Dios va a hacer en las naciones. Ahorita todas las naciones se están levantando en soberbia y dicen: qué poderosos, miren los reinos, las criptomonedas, todas las riquezas, todo lo que hemos logrado, inteligencia artificial y las armas nucleares. Y Dios en este momento se está riendo de ellos, como dice el Salmo 2. Dios se ríe de todos ellos. Y vemos que en el Salmo 2, vamos a ir allá un poco porque es importante que lo veamos. Esto justamente lo estoy estudiando ahorita en Casas de Oración con Benjamín Núñez. Si también quieres ahí estar estudiando con él, te lo recomiendo muchísimo, porque a mi vida ha traído mucha revelación y entendimiento de lo que Dios está haciendo. Y dice así el Salmo 2: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Ahorita vemos que esta es la narrativa que está sucediendo en el mundo. La gente está diciendo: no quiero tus ataduras. Dios, no quiero esas ataduras, no quiero vivir conforme a tu voluntad, no quiero reconocer que tu autoridad está por encima de nosotros. Y dice el versículo 4, pero el que gobierna en el cielo, aquí se está conectando con Daniel, se ríe y el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El Señor, ahorita puede que las naciones se estén levantando, puede que las naciones no quieran saber nada de Dios, que no quieran someterse ante la autoridad del reino que gobierna desde los cielos, pero no es para siempre. Esta realidad no va a ser eterna. La realidad eterna es que ya el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo y le entregaron toda la autoridad de esta tierra a Jesucristo. Y Él va a gobernar desde el monte Sión. Nos guste o no, estemos a favor de Palestina, estemos a favor de movimientos terroristas,
Dios ya eligió que su rey iba a gobernar desde Sión. Y punto. Esa es la tierra que Él escogió y en su soberanía tenemos que someternos ante esa autoridad y decir: Dios, que se haga tu voluntad, porque tú gobiernas desde los cielos y tu gobierno y tu dominio son mayores que todos los dominios de la tierra. Necesitamos reconocer esto y, como decíamos el episodio pasado, necesitamos ponernos a favor de la voluntad de Dios y desde ahorita tomar decisiones para ponernos para alinear nuestra vida a la voluntad de Dios, porque estamos llegando al tiempo en que ya no va a haber tibio. Ya no va a haber tibios, ya no va a haber tibieza. O eres o no eres. Y el estar a favor de Israel, porque así lo designó Dios, nos puede costar la vida. A lo mejor este video en un futuro va a traer persecución para mí y mi familia, pero ¿saben qué? No me importa. Porque conozco la narrativa bíblica, conozco que hay un rey en los cielos gobernando, que ese Dios eligió la tierra de Israel y que va a poner a su rey, que es Jesucristo, a gobernar desde Sión. Y no me importa que todos se levanten, todas las naciones se levanten a ir en contra de Israel, a querer exterminar al pueblo judío, como lo hemos visto en ocasiones anteriores con Hitler, con mismo Nabucodonosor, con todas esas personas que se han levantado a querer exterminar al pueblo de Dios, gobernados por Satanás. No me importa. Yo voy a seguir confesando que hay un plan. Hay un plan y es el plan que vamos a ver y es el plan que vamos a verse cumplir. Jesucristo va a reinar desde Israel y Él escogió esa tierra. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos empezar a ponernos de acuerdo con la voluntad del reino que nos gobierna. No con la voluntad de izquierda o de derecha, es la voluntad del reino que está en los cielos y hacer nuestra parte y confrontar aún lo que es mentira. ¿Y cómo confrontamos la mentira? Con la verdad que está escrita en el Evangelio. Necesitamos en este tiempo orar por Israel, orar para que los planes de Dios se cumplan y orar para que los gobiernos, nuestros gobiernos, entiendan que hay un rey por encima de sus gobiernos y que lo tienen que reconocer para que no sean tratados como Nabucodonosor en el libro de Daniel. Y vemos aquí, vamos a regresar a Nabucodonosor en el capítulo 4, vemos que después de ser tratado como una bestia, como un animal, vemos que Nabucodonosor alaba a Dios y se cumple este periodo de tiempos que son 7 años. Y dice el versículo 34, cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos, verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Wow, aquí ya vemos que después de ser tratado como un animal, después de ser humillado, Nabucodonosor reconoce que hay un gobierno por encima de su reino. Por más grandeza que él tuviera en este plano material, en esta tierra, él tuvo que ser humillado para reconocer que el cielo gobierna. El cielo gobierna. Y vemos en la palabra de Dios que él fue restituido, le fue dada más honra. ¿Por qué? Porque reconoció la autoridad de Dios sobre su vida, sobre su reino, sobre lo que él había logrado. Y ya vimos acerca de las naciones, ya vimos acerca de lo que le pasó a Nabucodonosor, pero también aquí podemos tomar nosotros claves o pensamientos para poder ahorita mantenernos firmes en estos tiempos y en los tiempos que se aproximan. Y es el hecho de reconocer en cada área de nuestra vida que el Señor gobierna. Si tú hay algún área de tu vida que no has sometido ante el gobierno del Señor, sométela desde ahorita. Sométela. ¿Te puedo decir algo? Todo lo que eres, todo lo que tienes, tu trabajo, tus logros, tus reconocimientos, tus títulos profesionales, tu autoridad en la iglesia, todo se tiene que someter ante la autoridad del reino, porque si no se somete, vas a ser tratado como un animal para ser humillado.
vas a ser tratado, puedes ser tratado como bestia para ser humillado. Y Dios te puede quitar todo de un momento a otro. Entonces, ¿qué necesitamos desde ahorita? Reconocer que hay una autoridad por encima de todo lo que hacemos. Y qué bien si tienes ahorita prosperidad económica. Y qué bien si tienes autoridad en tu trabajo, en la iglesia. Qué bueno. Pero recuerda siempre que Dios es el que te posiciona ahí. Y recordemos siempre que Dios es el que está orquestando la historia. Y que así como a nosotros, si nosotros estamos en soberbia, estamos en orgullo, estamos en altivez, Dios nos puede humillar como humilló a Nabucodonosor y quitarnos todo de un momento a otro. También las naciones tienen que reconocer que el cielo gobierna. Nosotros tenemos que reconocer, y las naciones, que hay un rey gobernando los cielos y que ese rey va a cumplir su plan, y ese plan es mandar al escogido, a Jesucristo, a reinar desde el monte de Sión. Entonces, esas son las cosas que hoy podemos aprender del capítulo 4 de Daniel. Son las cosas que podemos aprender y son las cosas que podemos desde ahorita empezar a practicar, empezar a pedirle al Espíritu Santo que nos dé humildad, que nos haga parecernos más a Cristo. Jesús solo dijo algo: aprendan, bueno, dijo muchas cosas, perdón, pero algo de lo que él enfatizó es: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Estamos por entrar a un momento en donde todo lo soberbio, todo lo altivo va a caer, va a ser humillado. Y todo lo humilde, lo que se mantuvo humilde, reconociendo la autoridad del cielo, va a ser exaltado. Y así como Nabucodonosor, cuando reconoció, Dios le dio honra. Y oremos por eso. Y también, si tú no estás bajo alguna autoridad terrenal, también es bueno, porque ahí Dios nos enseña lo que es la humildad, lo que es ser tratado, lo que a veces no quieres escuchar, pero necesitas hacerlo. Entonces, si tú tienes cierta autoridad en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en tus negocios, lo que sea, trata siempre de buscar a alguien a quien rendirle cuentas, porque esas son actitudes prácticas para nosotros lograr la plenitud que Cristo espera hallar en nuestras vidas, la plenitud de lo que Él es. Los cristianos no podemos vivir solos, no podemos rendirnos cuentas solo a nosotros mismos y hacer lo que se nos plazca la gana, nada más porque lo pensamos. No, nosotros siempre tenemos que estar en un continuo rendición de cuentas y sobre todo llevando a cabo el principio de bastarnos en la gracia de Dios. Bástate en mi gracia, porque el poder que hay en Dios, mi poder, dice Dios, se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Reconozcamos cada día lo débiles que somos. Reconozcámoslo, porque eso es lo que también nos va a permitir mantenernos fieles en este tiempo que está por venir. Ya estamos viendo que la iglesia va a empezar a ser perseguida. Estamos viendo cómo todas las naciones se están levantando en contra de Israel, y Dios espera de ti fidelidad, espera firmeza y espera que sigas en las disciplinas que hemos estado aprendiendo de Daniel para poder ser fieles hasta el fin. Y nada, gracias por estar aquí, gracias por ver hasta aquí. Espero este episodio haya sido de bendición. No me quiero despedir sin antes orar por cada uno de los que me están viendo. Quiero orar para que Dios nos pueda enseñar a ser humildes y que también nosotros podamos en este tiempo tomar decisiones claras y trascendentes por los planes de Dios en nuestras vidas. Y Padre, queremos en este momento someter nuestra voluntad a tu reinado, Dios. Queremos someter cada área de nuestra vida, Dios, a tu reinado y reconocer que tú estás por encima de todo. Tú estás por encima de nuestras vidas, que tú estás por encima de todos los gobiernos de la tierra. Y Padre, que cada una de las personas que me ven puedan, Padre, reconocer esa autoridad sobre de sus vidas. Te pido, Padre, que quites todo lo altivo, todo lo que esté enorgullecido, todo lo que nos hace pensar que todo lo que hemos logrado en esta tierra es gracias a nosotros. No, Señor, todo es gracias a ti, porque si tú nos quitas la salud, no podríamos hacer nada, Dios. Si tú nos quitas todos nuestros bienes, no podríamos hacer nada, Señor. Así que te pido, Padre, que tú en este tiempo nos halles, Dios, que nos ayudes,
estar siempre humildes y humillados delante de quién eres tú. Padre, y que aún oramos, Padre, para que tus planes se cumplan, Señor, y que tú puedas hacer lo que estás planeando hacer en este tiempo, Señor, y que también despiertes a la iglesia, Señor, que tú guardes a la iglesia, Padre. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí.